La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ha habido mucho de lo que se está hablando acerca de las finanzas y la Biblia. Y he notado eso, que muchas personas hablan acerca de este tema de las finanzas. Bueno, yo supongo que mucha gente habla de esto porque algunas enseñanzas que muchas personas hablan, quizás no están bien claros en la mente de muchas personas. ¿Tiene Dios algo que decir de las finanzas? ¿Le interesa a Dios hablarnos acerca de nuestro dinero, de nuestros recursos? Yo quiero decirte que sí, que la Biblia habla mucho acerca de las finanzas. De hecho, hay más de 1000 referencias en la Biblia, directa o indirectamente, sobre las finanzas y sobre el dinero. Y si hay tantas referencias es porque a Dios sí le interesa que nosotros comprendamos la posición de Dios con respecto al dinero y la posición nuestra. A Dios sí le interesan los problemas nuestros, porque algunas personas creen que las cuestiones religiosas son solamente las cuestiones religiosas, etcétera, pero no, Dios en la Biblia es un libro práctico que habla de la convivencia de los seres humanos, porque este es un manual de Dios para vivir la vida que agrada a Dios. Y a Dios le interesan todas las actividades nuestras en la tierra, tanto las espirituales como las materiales, como las físicas, las relaciones humanas, etc. Y por eso es que nosotros estamos hablando de todos estos temas, porque la Biblia dice que debemos hablar de todo el consejo de Dios. Debemos hablar y enseñar los predicadores sobre todo lo que dice la Biblia, no solamente sobre algunas áreas. Dios quiere que nosotros hablemos de todo el consejo de Dios, de todo lo que enseña la Biblia. Y por eso nosotros queremos hablar de todos estos temas. Y estamos aquí reunidos como si estuviéramos en tu casa, en esta sección, porque queremos dialogar acerca de estos temas de las relaciones personales en nuestro hogar, en nuestra familia, en la convivencia, etc. Y ya tenemos algunos estudios sobre este tema, están ahí en la lista de reproducción de nuestro canal en YouTube, puedes ver toda la serie y estamos continuando esa serie. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia habla, posiblemente tengamos que continuar luego, haciendo más referencia a esta porque hay muchos versículos de la Biblia y no nos da el tiempo para tocarlos todos, pero vamos a ir poco a poco hablando de la relación que hay en la Biblia acerca de el dinero. ¿Realmente Dios desea que nosotros tengamos recursos suficientes o Dios desea que todas las personas que le siguen todos los recursos los repartan y se queden sin dinero y vivan una vida en pobreza? Ese es un punto importante que yo he oído mucha gente hablando de eso. Algunos dicen están en una posición, otros en la otra. Y vamos a ver qué realmente enseña la Biblia. Y vamos a tener versos bíblicos, te invito para que los anotes y los estudies en tu hogar, busques tu Biblia y puedas repasarlos. Porque es bien interesante lo que enseña la Biblia sobre eso, sobre las riquezas. Ok, en primer lugar, algunas personas hacen la referencia de que en varias ocasiones Jesús habló a personas ricas, y quiero hacer ese énfasis, a personas ricas que tenían recursos y que el Señor les habló que debían repartir todo su dinero, darlo a los pobres y quedarse prácticamente sin nada. Y que esa era una forma de que ellos podían servir mejor a Dios. Ok, realmente Dios desea que todo el mundo reparta todo su dinero y que no hayan personas cristianas que tengan recursos. Por eso que le dijo a estas personas, eso es interesante analizarlo conforme lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que realmente el Señor quiso decir cuando habló a estas personas? Ok, hay una diferencia entre las personas que tienen los recursos y el punto
en sí, lo que el Señor quiso decir, lo que la Biblia habla, no es tanto de los recursos que la gente tenga muchos recursos o pocos recursos. Eso no es el caso. Lo importante es dónde está el corazón de la persona. ¿Cuál es el primado de la persona con respecto a las riquezas y a Dios? Esa es la diferencia. ¿Por qué Jesús habló a algunas personas que tenían recursos y les habló que debían entregar todo el dinero que tenían? Porque esas personas en particular, que enseña la Biblia, tenían avaricia en su corazón, amor al dinero. Y para ellos el dinero se constituía en un Dios. Y la Biblia habla bien claro que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más al uno y menospreciaremos al otro, y no podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, no los recursos. Y hay personas que son ávaras, que tienen avaricia, y que para ellos el dinero es lo más importante. El amor al dinero, aman al dinero más que a Dios. Y esas personas, para realmente poder agradar a Dios, tienen que sacarse de su corazón el amor al dinero, y por eso el Señor habló en esos términos. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, en primer lugar, en el capítulo 6. Aquí hay algo bien interesante que el Señor habló acerca de esto que estamos hablando. Y quiero usar primero esa referencia para que veamos lo que el Señor le dijo a Timoteo con respecto a lo que hablamos de el amor al dinero. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice la Biblia, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, oiga eso, necias y dañosas, que hunden a los hombres en perdición, en destrucción y perdición. Porque, y mira este verso, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hago énfasis en eso, en amor al dinero. El cual, codiciando algunos, fíjate que dice ahí, claro, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está. Se extraviaron de la fe porque codiciaron las ganancias y amaron al dinero, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está clara la palabra de Dios. Fíjate cómo el Señor ahí habla bien claro de que estas personas amaban más al dinero y se extraviaron de la fe. Pusieron al dinero primero que a Dios. Más adelante dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, dale el primado a Dios. Eso es lo que quiere decir. Que no hagas como estos que amaron más el dinero y se apartaron de la fe. ¿Qué pasa así? Yo he conocido personas que empezaron en la iglesia, Dios los bendijo porque Dios prospera. La Biblia lo dice. Dice que la bendición de Jehová enriquece. Hay dato bíblico que habla de que Dios bendice y Dios prospera, porque la Biblia lo enseña. Y vamos a hablar de eso posteriormente. Pero se dejaron llevar por eso y entraron en esa avaricia, amaron más los recursos, las bendiciones de Dios que el servicio a Dios. Y entonces el Señor le dice aquí a Timoteo: mira, no hagas eso, no hagas como esa persona. Dios te va a bendecir, pero para que tú le des el primado a Dios, para que tú entonces dediques tu vida a la justicia, a la piedad, al servicio a Dios, a la fe, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre. O sea, la vida espiritual tiene que estar por encima del dinero. Si no es así, entonces hay problema. Entonces Dios no se va a glorificar. Y en esa circunstancia es que Dios no desea que nosotros tengamos más amor al dinero que amor hacia su obra. Y eso es lo que el Señor quiere decir. En el verso 17, ahí mismo adelante, mira lo que dice. Dice: a los ricos de este mundo manda
que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. Y ahí está claro. ¿Hay ricos que sirven a Dios? Sí los hay. ¿Ha habido ricos en la Biblia? Sí, la Biblia habla de hombres de Dios que eran ricos. Abraham era un hombre rico, Jacob era un hombre rico, David era un hombre rico, Salomón era un hombre rico, y otros más que enseña la Biblia, que fueron personas ricas. Job fue un hombre rico y Job fue un hombre justo. Él servía más a Dios que a la riqueza, y Dios lo bendijo, Dios los prospera. Eso es lo que enseña aquí la Biblia. Él dice, mira, a los creyentes que Dios le da esa bendición de tener recursos, que no pongan la mirada en los recursos, sino en Dios. Y ha habido muchas personas a través de la historia, y todavía hoy hay personas que Dios les ha bendecido y son cristianos y son ricos, pero ponen su mirada, su corazón primero en el Señor, en la obra de Dios, en ayudar a esparcir el Evangelio, en ayudar a los pobres, en levantar instituciones caritativas para ayudar a la gente necesitada, los huérfanos, las viudas, a construir iglesias, aman la obra de Dios, la obra misionera. Dios da esas riquezas para eso, para que tengan lo necesario, pero para que también aportes, ayudes a las personas que están en necesidad, y de eso habla la Biblia, y vamos a ver si nos da tiempo para tocar esos temas en esta ocasión o después, pero sí la Biblia habla de eso, y ese es el punto, ese es lo que enseña la Biblia, que Dios nos da riquezas, nos bendice, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 8, verso 9. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Mira lo que dice aquí. Que Dios bendice. Ok. En el verso número 9 dice la Biblia. Mira lo que dice. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está hablando en el capítulo 8 de la ofrenda para los santos, de los creyentes que ayudaban a la gente pobre, que la gente que tenían recursos y ayudaban a la gente pobre. Aquí dice bien claro que debemos conocer la gracia de nuestro Dios, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Dios nos da riqueza, bendiciones de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero es con la finalidad de que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, sino en Dios, y que utilicemos esas riquezas para bendecir a otras personas, la obra de Dios, la gente necesitada, la gente pobre. De esa forma Dios se agrada y nos bendice. En 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, dice bien clara la voluntad de Dios. Dice ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y esas son bendiciones materiales. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, bíblicamente, aquí lo dice la Biblia, y en otras ocasiones, en otros versos, donde Dios dice que Dios bendice para enriquecer al creyente, para que el creyente tenga todas las cosas que necesite y pueda ayudar a los demás. Ese es el propósito de Dios a darnos riquezas, al bendecirnos, ¿ok? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios que dice tocante este mismo tema en el Evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo Marcos 10:30, veamos lo que dice la Biblia ahí. Ahí el Señor habló de uno de estos casos que te referí, cuando el Señor le dijo a las personas que tenían riquezas, pero que eran idólatras, con la avaricia, y la avaricia es idolatría, porque pone a Dios, al dinero primero que a Dios.
Y el Señor le dijo, no, que de esa forma no puede agradar a Dios, tenía que darle el primado al Señor. Y los discípulos se sorprendieron, dijeron, pero ¿quién podrá ser salvo? Porque el Señor les habló de que es difícil que un rico entre al reino de Dios, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y que un rico entrar al reino de los cielos. De hecho, hay una referencia de que en Jerusalén había un lugar que se llamaba el ojo de una aguja, que era un lugar estrecho y que los camellos no podían pasar por ahí, que era lo que Jesús quiso decir, ¿no? Una aguja de coser. Bueno, pero la cuestión es que el Señor le dijo que era difícil para un rico entrar al reino de los cielos cuando ese rico tenía avaricia. Es imposible. O sea, una persona que es rica y es avara, simple y sencillamente no puede entrar al cielo, porque la avaricia es idolatría. Y no puede, los idólatras no entran al cielo. O sea, la idolatría es contraria a servir a Dios. O servimos a Dios o servimos a otro Dios. La avaricia no puede ninguna persona rica, avara, ir al cielo. Eso está claro. Para eso tiene que entonces quitar de su corazón el amor al dinero, y la única forma es dando lo que tiene para que sea libre de eso. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a todo el mundo a decirle que reparta todo lo que tiene y que todas las personas de la iglesia estén viviendo sin recursos. Eso no es lo que enseña la Biblia, y esto es lo que estamos probando. Entonces, cuando el Señor les dice eso a los discípulos, ellos se sorprenden y dicen, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le aclaró bien claro lo que le quiso decir. Entonces, veamos entonces esa referencia de qué fue lo que el Señor le quiso decir a ellos. Como dije, en Marcos capítulo 10, versículo 30 en adelante. El Señor entonces se sorprendieron. Entonces, no voy a leer toda la escritura, la puedes leer completa, un poco extensa. Está hablando del joven rico en el capítulo 10, versículo 17 en adelante, pero vamos a ver la última referencia. Ya te expliqué lo que pasó. Este hombre rico era avaro, amaba más al dinero. El Señor le dijo, mira, si tú quieres verdaderamente entrar al cielo, tienes que quitar esa idolatría del dinero y ponerla en mí. Ahora, Pedro y los demás dijeron entonces, Señor, ¿quién irá al cielo? Y entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús, les dijo, mira lo que dice la Biblia, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos postreros serán primeros y los postreros primeros. Lo que pasó con otros hombres, como por ejemplo Job. Job era un hombre rico, servía al Señor, vino la tentación del enemigo, le quitó todo, y Dios después le duplicó todas las cosas, lo bendijo. Entonces, si tú pones tu corazón en el Señor y el primado se lo das a Dios, y trabajas, porque obviamente hay que trabajar, la Biblia habla de dedicarnos a nuestros negocios, a trabajar honradamente. Dios puede bendecir tu trabajo, pero para que tú le des el primado al Señor, y Él te va a seguir bendiciendo para que tú puedas bendecir a otro. Ese es el propósito de Dios. Y hay personas que critican a algunas personas. Bueno, hay personas que actúan mal, hay personas definitivamente que están actuando mal, personas que están aprovechándose de las circunstancias y están actuando mal. O sea, yo no creo que Dios te va a dar riquezas para que, si no es necesario, para que no tengas un carro de lujo, un avión o 3 o 4 mansiones de millones de dólares. O sea, cuando hay gente que está en necesidad del evangelio, cuando hay gente pobre, no. Pero tampoco quiere decir eso que Dios quiere que tengas un carro usado que se te quede constantemente en la calle y que no tenga ropa y que tus hijos estén necesitando alimentos.
O sea, vamos a hablar claro. O sea, tenemos que ser conscientes y justos. No podemos ir a los extremos y tampoco podemos marcar a todo el mundo de la misma forma. Hay gente que actúa mal y obviamente si actúa mal no pueden agradar a Dios. Pero no por eso no vamos a ir al otro extremo. O sea, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Por eso me gusta escudriñar la Biblia. Tenemos que leer toda la Biblia. Alguna gente usan algunas referencias nada más y se limitan a eso. No. Vamos a hablar todo el consejo de Dios. Vamos a hablar del punto 1 y el punto 2 y vamos a ver realmente qué es lo que quiere decir el Señor. Porque dejarnos llevar por algunas escrituras aisladas no es la voluntad de Dios. Eso no es una regla de interpretación bíblica. Tenemos que entender bien lo que dice la Biblia. ¿Ok? Yo creo que Dios puede bendecir. Hay personas que escriben un libro o varios libros y se hacen millonarios escribiendo unos libros. Y lo están haciendo honestamente, esa es su forma de trabajo y Dios los bendice, ¿ok? Y tienen sus riquezas, Dios los bendice, pero también esa gente, muchas de ellas, actúan correctamente y dan para la obra de Dios, esparcen el evangelio y ayudan a la gente necesitada y establecen, como Dios dije, orfanatorios y lugares para ayudar a los pobres. Están en la voluntad de Dios porque ponen su corazón en Dios. Eso es lo importante. Pero hay algunos que obviamente se aprovechan de una circunstancia y viven en opulencia y se olvidan de las necesidades de la gente, del evangelismo mundial y no aportan y están mal. O sea, hay que entender bien lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí está bien claro que Dios sí bendice cuando nosotros le damos el primado al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, como dije, ocuparnos de nuestros negocios. Ahí lo dice Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer esa escritura que creo que es importante. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 versículo 11. Esto es lo que Dios quiere que haga cada creyente. Tú que me estás escuchando, un hermano normal de la iglesia, un servidor del Señor que ama al Señor. Mira, sí, Dios quiere que tú cumplas con Él. De eso vamos a hablar en otra ocasión, de dar para la obra de Dios que de la forma correcta. Hay mucha controversia en eso, pero vamos a ver qué nos dice realmente la Biblia, pero eso será para otro estudio. No tenemos tiempo ahora para entrar en eso, pero vamos a hablar de eso. Ok, pero tú que estás en la iglesia, sirves al Señor, amas a Dios, tienes el primado en el Señor, ¿quiere Dios bendecirte? Sí, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú tengas lo que necesites para que lo disfrutemos, como dice la Biblia. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Mira lo que dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice ahí. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos enseñado. O sea, que tú te dediques a trabajar honestamente en tu trabajo, en tus negocios, si tienes un negocio, si Dios te brinda esa capacidad de poder establecer un negocio, que establezca tu negocio, que te dediques al Señor primeramente, a la obra de Dios, pero también a tu negocio, a trabajar, y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar para que tú tengas todo lo que tú necesites, tu familia viva bien, puedas cubrir todas las necesidades de tu familia y disfrutar de eso porque son bendiciones de Dios, pero también recordando la obra de Dios, recordando las necesidades de las personas, ayudando a los pobres, a los necesitados. Y de esa forma Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Y quiera el Señor que levante muchos creyentes con recursos de esa forma, porque se necesita evangelizar el mundo. Hay muchos lugares donde hay que fundar iglesias, hay países pobres donde hay misioneros que están pasando necesidad, donde pasan hambre, donde no tienen recursos, no tienen templos, no tienen casas, los hijos están sufriendo. Tenemos que ayudar a esos hermanos, a esa gente, fundar iglesias, construir casas a esos hermanos pobres que hay tantos países, suplir las necesidades que ellos tienen. Esa es la voluntad de Dios. Y para eso Dios quiere levantar gente
que Dios bendiga, que pongan su corazón en el Señor, para Él prosperarlos, para que ellos bendigan a esas personas. Esa es lo que enseña la Biblia, esa es la voluntad de Dios, para que podamos nosotros ocuparnos en nuestros negocios, darle a Dios el primado, ayudar a los necesitados. Dios va a seguir bendiciendo y prosperándote, porque esa es la voluntad de Dios. No quiero abusar del tiempo, pero vamos a continuar hablando de este tema. Hay mucho más que hablar sobre eso. Te invito para que puedas seguir con nosotros esta serie completa de la enseñanza. Pero quiero, recapitulando, que podamos entender este tópico que hemos hablado hoy, que es bien importante. Y es que Dios bendice a las personas para que podamos nosotros tener las cosas necesarias para agradar al Señor primero, no permitir que la avaricia entre en nuestro corazón, sino darle a Dios el primado, y que podamos tener las cosas que necesitamos, en nuestra familia esté bien y que podamos bendecir a otras personas. La voluntad de Dios es esa. Aquellas personas que Dios les habló de que tenían que repartir todo era porque eran ávaros y estaban en idolatría, porque la avaricia es idolatría, y Dios quería que quitaran ese ídolo de su corazón, que es las riquezas, y que pusieran a Dios primero. Y cuando ponemos a Dios primero, ocurre como los grandes hombres de Dios de la Biblia, como mencioné, a Abraham, Jacob, Job, David, Salomón y otros tantos que sirvieron al Señor, y Dios fue el que les bendijo, porque la Biblia lo dice, la riqueza del Señor son la bendición de Jehová es la que enriquece. Dios da bendición, pero esa bendición no añade tristeza con ella, porque es bendición de Dios, trabajando honestamente en lo que usted, en el trabajo que usted tenga, pero que Dios pone su mano de bendición, porque usted da para la obra de Dios, bendice, lo prospera, ayuda a los necesitados, y Dios se glorifica a través de su vida. Así que te invito para que sigas con nosotros esta serie. Vamos a continuar, así que espero que estés con nosotros y que puedas compartir esta enseñanza con otras personas. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Ahí en la lista de reproducción está también toda la serie. Sigue con nosotros para que puedas aprender más sobre el dinero y la Biblia, las finanzas y Dios. Si realmente cómo Dios quiere que nosotros manejamos esto para bendición de nuestra vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.